Bienvenidos a Huertinga y a este video en el cual vamos a buscar 10 suculentas de nuestra colección que en otoño, que es la estación del año en el cual estamos grabando este video, presenten tonalidades azules, para cumplir el desafío al cual nos nominó Estefanía Díaz de Tu Jardín Suculento, del reto creado por Paqui de Suculentas del Mediterráneo, a quienes les mandamos un gran saludo. Y aclaro que en realidad tengo varias suculentas con tonalidad azul, algunas más claras, otras más oscuras, pero voy a intentar mostrar aquellas en que mejor se note el tono azulado. Así que sin más, comencemos. Empezamos con la Echeveria Blue Atoll, que es un híbrido de tonalidad azul coral, y de ahí su nombre, que en realidad y en mi experiencia cuando más acentúa la tonalidad azul es en invierno con el descenso de las temperaturas. Y es una suculenta de crecimiento rápido que con el tiempo va a ir desarrollando hijitos en la base del tallo, formando una colonia bastante grande, pero que tiene la particularidad que en su crecimiento va a ir consumiendo muchas reservas de agua y nutrientes de las hojas basales, o sea, las hojas de más abajo de la roseta. Y todas esas hojitas secas es necesario retirarlas periódicamente porque tras un riego o lluvia pueden concentrar mucha humedad en el interior de la colonia y aumentar mucho el riesgo de pudrición. Y antes de continuar, déjenme que les muestre este ejemplar de la Echeveria Blue Atoll crestado, que esto significa que ha tenido una malformación genética, por lo cual se ha desarrollado de modo anormal, con un tallo con forma de cresta, que como verán, sin perjuicio de ello, los hijitos que está desarrollando tienen un crecimiento normal. Continuamos con el Curio crassulifolius, también conocido como senecio azul, precisamente por esta tonalidad azulada que presenta, que en gran parte se lo da la pruina, ya que donde se retira esta capa cerosa, sea por pasarle el dedo o por un accidente, vamos a ver la tonalidad verde de sus hojas, siendo una suculenta de crecimiento arbustivo que puede alcanzar un gran tamaño, ya que desarrolla una gran cantidad de tallos, con la particularidad que el tallo que desarrolla hijitos en la base suele inclinarse para un costado para darles una mejor iluminación, y eso a veces genera una descompensación en los pesos que puede hacer conveniente, en mi opinión, realizarle una poda. Seguimos con la Echeveria Secunda Azulita, que es una suculenta que quiero aclarar que aún no se encuentra registrada y se discute en botánica cuál es su origen y su nombre, pero hasta que no se pongan de acuerdo la vamos a seguir llamando Echeveria Secunda Azulita, que es como se la conoce normalmente. Y es una suculenta de crecimiento muy rápido, de muy fácil reproducción, tanto por hoja como separando hijuelos, que crecen también de un modo muy rápido en la base del tallo formando una colonia. Y en cuanto a su tonalidad, en mi experiencia, cuando se la tiene a menos exposición solar directa, va a adquirir un tono azul más claro, pero a mayor exposición solar directa, esa tonalidad se vuelve un poco más opaca o un azul grisáceo, como el que tiene la nuestra, que actualmente está recibiendo más sol. Y continuamos con esta gigantona, que es una de mis consentidas, que es la Echeveria Derenberghi Porlaui, que es un magnífico híbrido que adquiere un gran tamaño, que presenta una tonalidad azul blanquecina, que en realidad se lo aporta la gran cantidad de pruina que tiene esta suculenta, que desarrolla una gran cantidad de hijitos en la base del tallo, formando una colonia, pero su crecimiento no es tan rápido como veíamos en la Echeveria Secunda Azulita. Seguimos con el Curio Kleiniformis, también conocido como suculenta punta de lanza, que como advertirán tiene un crecimiento muy similar al del Curio crassulifolius que veíamos antes, el senecio azul, siendo ambas suculentas que antes pertenecían al género senecio, pero que luego con la creación del género Curio han pasado a formar parte de este, presentando también una tonalidad azul pero un tanto verdosa, con hojitas muy particulares que le han dado el nombre coloquial de punta de lanza, que lamentablemente la nuestra van a ver que algunas de esas hojitas están lastimadas, y eso fue por una oruga que se estuvo alimentando de nuestra suculenta, que por suerte es muy grande, así que no hay problema con eso. Continuamos con la Echeveria prolífica, que es otra suculenta de crecimiento muy rápido y de muy sencilla reproducción,
que al poco tiempo termina cubriendo cualquier maceta en donde se la ponga, porque esa es la forma de su crecimiento con adecuada iluminación solar. Y van a ver que en esa parte de la maceta nació un perejil que yo lo dejo a propósito porque es una planta aromática que suele atraer insectos polinizadores y suele ahuyentar a los insectos que no lo son, como una forma natural de prevenir plagas. Y es otra suculenta que tiene tonalidades azuladas, pero que las va a acentuar más en invierno con el descenso de las temperaturas. Y en cambio en verano, con el aumento de las temperaturas, suele presentar una tonalidad más clara con contornos rosados. Continuamos con la Pachyveria Powder Puff, también conocida como Pachyveria exótica, que es otra suculenta muy pruinosa, lo cual aporta esa tonalidad azul blanquecina y que además se encuentra en pleno proceso de floración. Y es una suculenta que tengo desde hace relativamente poco tiempo y me ha sorprendido lo rápido que ha crecido y desarrollado hijitos en la base del tallo. Aclarando que no es una suculenta monocárpica, por lo cual no muere tras la floración, como sucede con otros géneros, como suele pasar con la Sempervivum. Y esos hijitos, si bien ya tienen un buen tamaño como para separarlos, yo no lo voy a hacer hasta que vea que empiezan a entorpecerse en su crecimiento. En ese caso sí los voy a separar, pero para que puedan crecer de un modo más adecuado. Continuamos con otra gigantona hermosa que es otra de mis preferidas, que es el Pachypitum Blue Haze, este hermoso híbrido de hojitas gorditas que también tiene una gran cantidad de pruina, y esa tonalidad azul blanquecina es la que le ha dado el nombre de Blue Haze. Y si bien hace poco tiempo en un directo estuvimos separando algunos hijitos, empezó a desarrollar una gran cantidad en la base del tallo, que eso sí los vamos a tener que separar algunos porque van a empezar a entorpecerse entre sí, al crecer todos apretados y no tener espacio para desarrollarse normalmente. Siendo por otra parte una suculenta que no crece muy rápido, pero como verán vale la pena la espera. Seguimos con la Echeveria Runioni cultivar Topsy Turvy, que es otra suculenta de crecimiento muy rápido y que también las orugas han estado haciendo travesuras con alguna de las hojitas, por eso van a ver esos huequitos, pero no hay problema, es una suculenta muy prolífica que, como podrán apreciar, desarrolla una gran cantidad de hijitos alrededor de la base del tallo y que está finalizando su floración, presentando una tonalidad azul blanquecina que en mi experiencia la va a acentuar tanto en verano como en invierno. Y asimismo, como veíamos en la Echeveria Blue Atoll, esta suculenta también consume una gran cantidad de reservas de sus hojas basales, por lo cual también es conveniente hacerle periódicamente mantenimiento. Y para lo último dejé una Echeveria que me fascina, que es la Echeveria Cityfuku Miyama, que presenta una tonalidad azulada cuyos márgenes y punta de las hojas con adecuada iluminación solar van adquiriendo ese tono rosado, y que también está finalizando su proceso de floración, siendo otra suculenta que crece bastante rápido y desarrolla muchos hijitos en la base del tallo, formando estas colonias hermosas que yo les sugiero que cada tanto, si ven que está muy compacto el crecimiento y hay poca aireación dentro de la colonia, bueno, que le retiren alguno de los hijitos para dejarles un punto de aireación donde pueda circular el aire, y esto va a favorecer que no se concentre mucha humedad en el interior y así prevenir el riesgo de pudrición. Y además aprovechan para reproducirla, ya que es hermosa. Y así llegamos al final del video cumpliendo este desafío, que como siempre, si les gustó se agradece unos muy buenos likes y no se olviden de suscribirse, estando todos invitados a cumplir este desafío de mostrar sus 10 suculentas azules.